Bienvenidos una vez más a Arepa con Mofongo. Estamos aquí de manera interna riéndonos. Nos acabamos de pegar un tremendo susto. Pero la razón del episodio de hoy es que simplemente, más allá de las cosas serias que puede tener la vida, también tenemos que reírnos, podemos aprender, podemos gozar y bailar. Y hoy empezamos una nueva sección dentro de nuestro podcast, que aún no le ponemos título, pero es simplemente cómo las canciones nos nutren. Y hoy Diego y yo vamos a estar compartiendo una canción cada uno acerca de cómo estas canciones nos han ido impactando y cómo pudieran servirles a ustedes en su intimidad. Pero antes que todo, Diego, ¿qué tal ese susto que nos pegamos? No, pues, bueno, vamos a extendernos por ahí, pero sí fue bastante cómico. Son las anécdotas que nos deja la grabación del podcast. Definitivamente. ¿Cómo te has sentido? ¿Todo bien? Me he sentido mejor. Creo que compartir el espacio con ustedes siempre me llena de energía. Creo que es importante que podamos sacar más tiempo y reunirnos. Yo sé que cada uno de nosotros tiene unas agendas terribles, y terrible en el buen sentido. Tenemos trabajo, muchas personas no tienen trabajo y somos agradecidos por eso. Cada uno de nosotros tiene una familia que atender y es un gran ministerio que también tenemos que ser responsables. Dios nos otorgó una responsabilidad de ser sacerdotes en nuestras casas y eso trae unas implicaciones y una responsabilidad inmensa. Pero hoy vamos a tener un tema pues mucho más ligero, pero de igual importancia y significado, y es simplemente vamos a comenzar esta sección que aún no tiene nombre, pero vamos a profundizar en la letra de ciertas canciones que nos impactan. Así que cuéntanos, ¿cuál va a ser tu primera canción? No, antes de decir la canción, cuando estaba hablando pensé que en el episodio anterior estábamos hablando de cómo leer la Biblia. Que es una forma de adorar a Dios. Leer la Biblia es una forma de adorar a Dios porque estás entrando en intimidad con Él. Y para las personas que han asistido a alguna congregación o han ido a alguna iglesia, saben que la alabanza o el momento de alabanza y adoración es parte fundamental de lo que es la adoración a Dios. Entonces, siento que vamos como en una secuencia. Y no fue lógica, yo creo que fue el Espíritu Santo guiándonos a hablar primero de cómo leer la Biblia, ahora entrar en otra manera de adorar a Dios, que es a través de las canciones. Y hoy vamos a entender un poco, porque podemos muchas veces cantar canciones, como en mi caso, y ahí voy a empezar con mi canción, y la cantamos por mucho tiempo, la cantamos por semanas, por años. La que yo voy a hablar fue una canción que me hizo clic, como decimos coloquialmente, hace apenas una semana, que yo estaba en un momento de oración y el Señor me mostró algo maravilloso y desde que la escuché, entonces está en modo repetición en mi lista de canciones. Así que la mía se llama ¿Cómo no voy a creer? Es de un grupo que se llama Bethel Music y bueno, la escuché hace apenas algunas semanas en la alabanza y me fue de bendición. Lo que te pregunto entonces con relación a esa canción, ¿qué significado, qué valor tiene esa canción para ti en tu vida actualmente? Sí, bueno, la canción habla, me parece que la canción habla de Dios en una forma macro, pero Dios es tan complejo de entender y no me malinterpretes con la palabra complejo, sino que escapa del entendimiento humano. Los atributos de Dios escapan de lo que todos nosotros podemos pensar, ¿no? Y hasta donde nosotros podemos llegar como hombres, como seres humanos imperfectos. Entonces la canción habla de los atributos de Dios. ¿Y qué significa para mí? Es un recordatorio de lo maravilloso que es Dios, de lo amplio que es Dios. Y bueno, yo le puedo ir puntualizando, yo puedo ir hablando de todos esos atributos, pero habla de la fidelidad y resalta en los milagros que hizo Jesús. O sea, habla de cómo Jesús caminó por esta tierra
y sanó gente, sanó personas, y ya le voy a hablar un poco más de eso más adelante. Pero sí, los atributos de Dios, como Dios es asombroso, es fiel, es inexplicable, es milagroso, y lo va, en cada verso va dando como puntos claves de esa grandeza del Señor, ¿no? Y bueno, otro de los atributos de que nosotros conocemos de Dios es el amor, la omnipotencia. Yo le voy a leer apenas algunos versos para que ustedes estén un poco como alineados con lo que yo escucho de la canción, ¿no? Dice, si me permiten, dice, eres asombroso Dios con lo que te he visto hacer, ¿cómo no voy a creer? Y lo que significa eso para mí, como les dije, es un recordatorio, porque muchas veces nosotros vemos la vida con los ojos terrenales y no vemos lo maravilloso que es Dios y cómo Dios puede transformar nuestra realidad. Muchas veces estamos pasando por situaciones que nos confrontan o que nos hacen dudar y nos hacen sentirnos mal. Entonces esta canción es un recordatorio de que algunas veces, aunque esté en una situación, el Señor tiene unos atributos que van por encima de lo que yo pueda estar pasando y por encima de lo que yo pueda estar sintiendo. Entonces eso es lo que significa para mí esa canción. Interesante eso. Y te pregunto, ¿cómo fue el génesis, el origen de esta canción? ¿Cómo llegó a ti? Mencionaste que lo escuchaste aquí en el servicio, me imagino, Sí. del domingo, pero me mencionaste también que la habías escuchado anteriormente, así que háblanos un poco acerca de cómo esa canción llega a ti y de pronto hasta qué punto había calado esa canción en ti antes de lo que marcó el último domingo, que fue la transformación. Sí, como les dije, la canción la había escuchado antes en otras oportunidades y bueno, no había sido, de repente no había entrado en el momento de de humillarme ante Dios, de rendirme ante Dios durante la alabanza. Y yo siento que en ese domingo yo escuché otra canción que también me hizo entrar en una oración completa, tener todo mi foco hacia Dios en ese día. Y cuando escuché la canción yo sentí agradecimiento. Entonces ahí fue que la canción me hizo el clic. Porque a pesar de las cosas que uno está adorando y uno podría estar pensando en lo que ya pasó, pero aún así Dios sigue siendo bien. Y los atributos de Dios, por eso son atributos, no son características que Dios no es cambiante, Dios es el mismo siempre. Esos atributos se mantienen aún cuando yo esté en diferentes estados de ánimo o aún cuando yo esté en diferentes situaciones. Entonces, ese domingo yo le di agradecimiento, le fui agradecido y de verdad con un gozo enorme, porque Dios me recordó lo que Él es, a pesar de lo que pudo haber pasado. Y curiosidad mía, ¿había algo en tu mente pasando que de pronto también por eso calara tan profundo la canción? O sea, ¿estabas viviendo algún tipo de situación, si quieres compartirla con nosotros, que de pronto esa canción de pronto cobrara tanta importancia o cobrara tanto sentido en tu vida? Sí, es que cuando estamos en ese momento de adoración, muchas veces lo que el enemigo quiere hacer es recordarnos o culparnos o condenarnos. Pero sabemos que cuando estamos en Cristo ya no hay condenación. Y esa verdad se hace carne en nosotros, se hace hace parte de nosotros y entendemos. Cuando recordamos de dónde el Señor nos sacó, nos damos cuenta que hay un plan, un propósito más grande. Entonces de ahí vino mi agradecimiento. Yo empecé a orar y a dar gracias. Como toda persona tengo sueños, tengo proyectos, tengo cosas por las que estoy orando. Y yo le dije al Señor, aun cuando no he visto eso, mis ojos físicos no han visto eso, yo te doy las gracias a ti y porque sé que estás haciendo algo, porque sé que tu
tu amor, tu fidelidad, tu omnipotencia, lo asombroso que eres, va mucho más allá de lo que yo pueda pensar. Entonces, de esa forma conecté con la canción. Sí. Y hoy día, ¿verdad? Luego de los días, esto fue el domingo, así que fue hace dos días atrás que estamos grabando este episodio. Te pregunto entonces, ¿cómo crees que esta canción pudiera ministrarte hoy o de pronto en el futuro? No, bastante puntual, lo voy a decir, en confianza, en seguridad, en descansar. Muchas veces queremos controlar todo con nuestra propia fuerza. Y la canción significa dejar todo, dejar que Dios sea Dios, dejar que el Señor tenga el control de las cosas. Y haciendo énfasis en esto, hay unos versos que voy a leer textualmente como lo dice la canción, porque hacen referencia a versículos o a eventos donde Jesús hizo un milagro. Jesús hizo cosas maravillosas, Jesús cambió la realidad de las personas con las que Él estaba alrededor. Un versículo dice, yo los he visto sanar y al muerto resucitar. En Juan 11, 38 al 44, Jesús resucitó a Lázaro. Entonces vemos ese episodio donde Jesús, su gran amigo, le informaron a Jesús que él había muerto. Él se dio como que el permiso de decir, ok, no voy a ir todavía. Fue a los días y cuando llegó resucitó a Lázaro después de varios días de haber muerto. El otro versículo dice, los he visto restaurar el cuerpo y dar renovación mental. Wow. Renovación mental, ¿cuántos de nosotros necesitamos ser renovados por ansiedad, por depresión, por tristeza, porque no podemos controlar nuestras emociones, no tenemos dominio propio, no tenemos ese fruto del Espíritu, esa parte del fruto del Espíritu? En Marcos 2, del 1 al 12, hay una historia donde Jesús sana a una persona endemoniada, donde Jesús le limpia su corazón y esa persona endemoniada cae a los pies de Jesús en agradecimiento. Hay otra parte que dice, otro verso que dice, vi familia restaurada y los pródigos volver. Muchos pueden conocer la historia del hijo pródigo. El padre recibe a su hijo con la mejor túnica, con el mejor vestido, porque está esperando por su hijo. Es como el versículo de las ovejas. Él dio la vida por la oveja, Jesús dio la vida por la oveja que se perdió. Entonces eso es lo que nos recuerda esto. Cuánta verdad hay en esta canción que cuando la estamos cantando no nos damos cuenta qué hay detrás. Y la persona que escribió esta canción hizo un buen trabajo en relatar episodios reales donde Jesús hizo una obra maravillosa. Y el último punto es, he visto almas liberadas y cadenas vi romper. En el mismo orden de Mateo 9, 22, 24 van a encontrar ese mismo otro ejemplo donde Jesús libera a las personas de ataduras o de cadenas generacionales y todo eso. Entonces, realmente la canción tiene tanto para que nosotros meditemos y de ahí es donde viene el deseo para mí de seguir adorando al Señor. Te pregunto, ¿hay algún versículo, no versículo, pero sino verso o algún estrofa dentro de la canción que quizás sea lo que más te marque y si es así, ¿por qué? Sí, te la tengo. Dice, tu milagro puedo ver, ¿cómo no voy a creer? Con mis manos yo no puedo revivir, pero en tu nombre hay resurrección aquí. Y es lo que pasa con todo lo que creemos. Si tú crees que Jesús fue a la cruz y murió por tus pecados y resucitó al tercer día, este llamado es para ti, esta canción es para ti, porque hay muchas cosas que nosotros no podemos hacer con nuestras propias manos, pero en su nombre hay resurrección. En su nombre, si estás creyendo en que Él es tu Salvador y tu Señor, en su nombre vas a resucitar, vas a volver a nacer, vas a morir a lo que eras y vas a volver a nacer. Entonces, esa es la manera como esta canción
me ha ministrado, me ha significado en mi vida. Brutal, brother, brutal. Bueno, pues para ir cerrando este primer episodio sobre canciones relacionadas a Jesús o simplemente de alabanza, nuevamente te agradezco, Diego, por la oportunidad de compartir, de abrirte, de ser vulnerable, de expresarme y expresarnos a nuestra comunidad, ¿no? Que cuán importantes son estas canciones. En este caso estamos en la primera edición sobre esto, pero es muy chévere poder expandir un poco más allá de la lectura bíblica, poder tener la oportunidad de poder adentrarnos en otras cosas relacionadas que también nos nutren, que también nos llenan. Yo compartiré en el próximo episodio, compartiré mi canción y seguiremos en esta dinámica. Pero quiero agradecerte, hermano, porque a veces no es fácil quizás compartir cosas tan personales, son selecciones de canciones que quizás nos cohíbe quizás compartir y ser vulnerables y compartir esa intimidad, así que las gracias, hermano. Así que, ¿cómo es el nombre de la canción nuevamente? ¿Cómo no voy a creer? Y del grupo, Bethel Music. así que vayan a sus plataformas favoritas plataformas musicales, puede ser aquí en YouTube, Spotify, Apple Music, y busquen la canción, escuchen, mediten y bueno, luego regresen y expresen en la caja de comentarios aquí abajo qué piensan acerca de la canción, cómo fue su experiencia, si les ministró, de qué manera, y simplemente soltarles a que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram como Arepa con Fongo, YouTube, por favor presionen la campanita para que no se pierdan ningún contenido que generemos en la próximas ediciones, ¿no? Que es lo que quiero decir. De igual manera, le dan like si les gustó este contenido, compártanlo y de esa manera pues nos ayudan a seguir llegando a otras personas. Así que gracias, Diego. No, gracias a ti, Giovanni. Nos vemos en la próxima edición. Gracias a todos. Bye. Y antes de que se me olvide, si el contenido del día de hoy te ha sido de bendición y has creído en tu corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que ha sido levantado de entre los muertos por su Padre, hagamos la siguiente oración y sé salvo hoy mismo. Inclina tu cabeza y cierra tus ojos. Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te confieso y te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí. Amén. Sé salvo.